dinámica distinta, en un horario distinto. Claro. Pero bueno, decíamos que el Señor nos ayude para continuar el próximo martes. para continuar y llegar hasta donde Él nos quiera llevar. No, sí, muy interesante. Recibimos harto WhatsApp, así que confiamos, ¿cierto?, en el Señor que esto hasta aquí, primer programa, va bien. Invitando a los hermanos, ¿cierto? Porque tal como decía el pastor Boris, estamos tratando ahí un tema relacionado, es una conversación, por lo tanto es un tema muy vinculado con lo que estamos viendo acá el día viernes. Así es. Así que agradecidos del Señor, para los hermanos, ¿cierto?, que se han integrado a la sintonía. Partimos hace una semana tratando un nuevo tema, como usted bien lo mencionó, el Estatuto Jurídico de Niños, Niñas y Adolescentes, y con un subtítulo ahí que es interesante, que es el peligro de la exacerbación de los derechos por sobre los deberes. A propósito de que tenemos toda una plataforma hoy día de derechos, de normas, ¿cierto? Y otras que están discutiéndose, pero son normas, son leyes que de alguna manera lo que hacen es poner el foco en los derechos, y esto ya no de ahora, sino que viene hace bastante rato, y ahí entonces tenemos también los resultados muchas veces instalados en nuestro medio, en nuestra sociedad. Y sobre eso es sobre lo que dijimos que este tema era bastante amplio, pero partimos con estas cosas que son más bien de contexto. Hoy día vamos a estar viendo un poco de normas, ¿cierto? Y para ir adentrándonos cada día más en este tema que por lo demás es bastante complejo y profundo de tratar. Qué bueno. Comencemos entonces porque tenemos que aprovechar muy bien los minutitos que hay en este día para que nos adentre usted allí, hermano Alberto. Bueno, mire. Lo veo aquí con harto material. Hay harto material. Sí. Lo ve, pastor, ¿cierto? Ahí. Muéstreselo ahí a la camarita. Aquí, ahí estamos. Allá, perdón. No. Ahí. Eso, ¿ves? Tenemos el Tratado Internacional de Derechos de la Juventud, por un lado. Así es. Y tenemos también algo que esto ya es más conocido de todos, ¿cierto?, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Sobre esto vamos a estar conversando porque son dos textos que tienen, ¿cierto?, harto de qué hablar. La Convención sobre los Derechos del Niño data del 20 de noviembre del año 1989. Estábamos sacando la cuenta y eso hace ya más de... Éramos chicos, digamos. Que éramos chiquititos. Pero ni nos enteramos de eso, parece, nosotros. Lo que pasa es que, claro, esto está puesto hoy día, ¿cierto? Hay más acceso por internet. Recordemos que hace 30 años atrás, ¿cierto? Estos textos no se conocían con la facilidad que se conocen hoy. Hoy usted accede a la página e inmediatamente aparece todo esto que está acá. O sea, de fácil acceso. Entonces, en esta convención están plenamente estipulados aquí los derechos del niño. Este es un texto elaborado durante 10 años con aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones. Y la convención fue aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos el día 20 de noviembre del año 1989. Tiene 54 artículos y aquí reconoce que los niños, ¿cierto?, son principalmente aquellos seres humanos. Lo dice así el artículo primero. Dice: para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Ya? Pero básicamente el menor de 18 años, esta convención lo trata como un niño. Y el otro texto, el Tratado Internacional de los Derechos de la Juventud, es un texto, ¿cierto?, que emana de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Y algo dijimos, ¿cierto?, que este es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, en España, y es más reciente porque este es de octubre del año 2005 y entró en vigor, es decir, que quedó plenamente reconocido con valor normativo el 1 de marzo del año 2008. Ahora, ¿por qué son interesantes de alguna manera ambos textos? Primero, ¿cierto?, el más antiguo, la Convención sobre los Derechos del Niño, que es parte de toda la gama de normas que existen actualmente del año 89, 20 de noviembre de 1989. Decía que es parte de toda esta gama de normas sobre los derechos humanos, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, lo hemos citado en alguna oportunidad, que todo este trabajo se empieza a gestar a partir de la Revolución, ¿cierto?, francesa, donde los derechos humanos tienen una connotación muy especial, muy relevante, y de ahí en adelante esto no ha parado. O sea, cada día las personas hablan y recurren cada vez más, ¿cierto?, a estas instituciones que buscan proteger los derechos del hombre. Y en este caso en particular, los derechos del niño. Ahora, yo no sé si les pasa a usted, hermano Alberto y Pastor, pero los derechos, solo los derechos. Ese es el punto. Interesante ese comentario suyo, porque tal como lo decíamos, ¿cierto?, tanto en el caso de los hombres en general, o de la humanidad en general, como de los niños, y en este Tratado Internacional, ¿cierto?, de Derechos de la Juventud, se anota o se hace énfasis en los derechos. Y de alguna manera los deberes, si bien es cierto, se abordan... Deben estar, pero... Pero, ¿por qué no decir aquí convención sobre deberes y derechos? O derechos y deberes, como quiera, claro. Pero mencionar, porque queda en el consciente inmediato, o como decimos, ¿cierto?, queda en la retina. Lo que uno ve acá es que está puesto el derecho por sobre cualquier otra cosa. Y por eso también decíamos que, a juzgar por los resultados, lo que hoy día empodera a nuestros jóvenes y empodera a nuestros niños. Y a propósito de una noticia, ¿cierto?, que se dio con una actriz bien conocida cuando le hicieron una fiscalización por parte de la autoridad policial, y también se pone en evidencia, ¿cierto?, este reclamo, en ese caso de una manera muy inapropiada por lo demás, pero una exigencia acerca de los derechos. Y perdemos de vista absolutamente todo aquello que tiene que ver también con nuestros deberes. Pues, si tenemos, por cierto, deberes. Y si lo ponemos en el plano de nuestra fe, fíjese que la Escritura más bien nos habla en un sentido diametralmente opuesto. Donde nosotros más bien debemos cumplir nuestros deberes cristianos, ¿cierto? Sí, pues. Y en algunos casos también decimos, pero es que tenemos derecho a esto, como, no sé, tengo la impresión, pastor, si usted en esto quiere zanjar el tema, pero tengo la impresión que escrituralmente, ¿cierto?, hay mayor cantidad de deberes que de derechos. Somos deudores, ante somos, pues, claro, aquel que nos ha llamado, ¿cierto? Sí, es interesante este tema cuando uno analiza bíblicamente. El Señor nos pone muchos deberes en la Escritura. Hay consejos. El mismo Romanos capítulo 12 que habla acerca de los deberes cristianos. Sí, deberes cristianos, dice. Una de las razones es porque el hombre natural
siempre busca el beneficio propio. Desde que nacemos traemos eso, mis cosas, buscamos nuestras ventajas. Sí. Por lo tanto, el acento debe estar en el deber para disfrutar de los derechos y no al revés. Por eso es tan importante leer la Escritura, y cuando lo analizamos vemos la cantidad de deberes que hay para con el Señor, para con el cónyuge, para con los hijos, para con la sociedad. En primer lugar deberes y después para disfrutar de los derechos. Eso es exactamente como usted lo ha dicho. Ahora, ¿cuál es el tema en cuestión acá? La Convención sobre los Derechos del Niño, cierto que ya lo dijimos, bien masificada está, pero ocurre lo siguiente aquí. La visión de la niñez que sostiene, cierto, esta Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente vinculada al respeto y a la consideración de la autonomía progresiva, que dijimos algo la semana pasada sobre esto, no ha logrado de alguna manera capturar la atención principalmente del público adulto. No lo ha logrado. Yo creo que pocos adultos conocen realmente el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño. O pocos se han dado el tiempo de hojear su contenido para ver más o menos de qué se trata. Sobre todo aquellos, cierto, que somos padres y tenemos hijos. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que a diferencia de lo que ha ocurrido con el mundo adulto, porque ahí es donde nosotros necesitamos poner un poco el énfasis, a diferencia de lo que ha ocurrido con nosotros los adultos, sí estas normas sí han impactado en la vida de los niños y de los adolescentes, de manera tal que hoy día ellos tienen mayor conciencia, producto de estos textos, de estas normas, tienen mayor conciencia de sus derechos. Entonces esto uno lo puede ver, por ejemplo, producto de la formación que reciben en los establecimientos educacionales, donde habitualmente, ¿cierto?, se les está repitiendo los derechos que tienen estos niños. La televisión, por otro lado, también presenta de alguna manera los derechos que tienen, ¿cierto?, los niños hoy día. Hay programas a nivel de municipalidades, a nivel de servicios públicos, donde el foco está puesto en educar a nuestros hijos en el ejercicio o en el reconocimiento de los derechos que ellos tienen. Por lo tanto, los niños hoy día, en el ejercicio de esta conciencia, ellos viven, ejercitan y además se da algo bien curioso aquí. Ellos habitan en un entorno de derechos. Ellos conversan acerca de sus derechos. Entonces, imaginemos esta realidad hoy día y a eso agreguemos, ¿cierto?, que el acceso de nuestros hijos menores a un mercado que pone a disposición de ellos consumo, ¿cierto?, de cultura infantil relacionada, por ejemplo, con juegos electrónicos, con tecnología, con música, o sea, y con mucha otro tipo de ofertas, ha significado que se conforme, ¿cierto? Y esto lo señala un autor, Vergara, que ya escribió sobre esto el año 2015, que se conforme un mundo, dice, infantil propio. Un mundo infantil propio. Wow. Entonces, si los niños o los jóvenes tienen su propio mundo con sus propios derechos, que como dijimos, ¿cierto?, los viven, los ejercitan y habitan en ellos, entonces se empieza a producir un quiebre, una brecha, un vacío, de alguna manera, una distancia entre el mundo de ellos y el mundo nuestro. Claro, de ahí es que de pronto nosotros escuchamos palabras como nicho. Por supuesto. Allí están y ahí apuntan.
Por supuesto. La industria de todo tipo apunta ahí. Pero claro, ahí está. Claro, o sea, descubrieron de alguna manera y con todo esto atrás, pues, o sea, con todas estas normas, como ¿cierto? que los respalda. Que avala claro. que el niño ahora tome sus propias decisiones. No estamos diciendo que eso esté bien o mal, estamos haciendo un análisis de contexto, el contexto, correcto. ¿cierto? Para poder entender cuánta incidencia ha tenido este contexto normativo en la conducta de nuestros hijos y de nuestros jóvenes hoy día, cuando claramente a ellos se les ha presentado un estatus de derecho. Y que tal como lo hemos dicho, entonces ellos hoy día lo viven, lo ejercitan, lo practican, lo reclaman, por otro lado, ¿cierto? Entonces, y a esto sumado toda esta industria de mercado que pone al alcance, ¿cierto?, que puedan satisfacer absolutamente todas sus necesidades. Así es. Entonces, ellos se mueven hoy día con códigos particulares que a veces resultan incomprensibles o ininteligibles para nosotros los adultos. Los niños asimilan de alguna manera, ¿cierto?, estos nuevos valores, como por ejemplo el respeto a la naturaleza, la no discriminación, que eran palabras que en nuestra época no estaban así de empoderadas o de instaladas como sí están hoy día. La noción de derechos. ¿Quién hablaba cuando el papá o la mamá nos llamaban severamente la atención por una conducta? ¿Quién hacía valer sus derechos como niño? O cuando a uno derechamente le daban unos correazos bien merecidos por lo demás. ¿No había un número para dónde llamar? No, pues. Hoy día los chiquillos tienen, ¿cierto?, el número, porque de alguna manera... Ahora, estamos que quede ciertos, claro. que quede claro, porque aquí hay que ir... Zanjando hay inmediatamente. Que ir zanjando inmediatamente y caminando con cuidado, en el sentido de que quede claro que hay papás y mamás que abusan de sus hijos, sin duda. Y se les pasa la mano, como yo he escuchado varias veces, se me pasó la mano en el castigo. No se nos puede pasar la mano en el castigo contra un hijo. O sea, que busca la corrección, enderezar el camino que está llevando, y en eso sí que tenemos que ser muy rigurosos y cuidadosos. Lo hablado tiene que ver, poniendo tal como usted decía, hermano Alberto, el contexto de por qué estamos viendo lo que vemos hoy en nuestra sociedad. Por supuesto, o sea, que cómo sí. Esto se ha venido tejiendo de hace tantos años, y esto no es de ahora. Esto parece que hubiera surgido espontáneamente, ¿cierto? Esta conducta de los niños o de los jóvenes hoy día, en la cual, ¿cierto?, habemos padres que tenemos hijos en esta edad. Pues. Uno dice, parece que esto surgió espontáneamente, y no vemos que hay un trabajo de muchos años. Un trabajo. Recordemos, aquí tenemos que examinar también un contexto sociopolítico de nuestro país. Sin duda. O sea, después de haber tenido un formato de ejercitar el poder durante largos años, y se abre eso, se termina eso, y entonces el país queda expuesto, queda abierto, ¿cierto?, a una cantidad importante de corrientes de pensamiento, de formatos políticos y de tanta otra cosa. Entonces, bueno, también recibimos nosotros todo aquello que estaba pasando en el mundo exterior, por decirlo de alguna manera. Y se empiezan a construir este tipo de bastiones que tiene que ver con la estructura, con la forma de pensamiento, con cómo se entiende la vida hoy día de parte de nuestros hijos, de parte de nuestros jóvenes. Y si nosotros no hemos podido, no hemos sido capaces, o no nos ha interesado hacer el ejercicio de tratar de entender cómo hoy día se ha conformado la sociedad del mundo para entender las problemáticas de los niños y de los jóvenes, y menos aún, no hemos demostrado tampoco un interés por examinar las escrituras respecto a aquello que señalan sobre los hijos y sobre los jóvenes hoy día,
Entonces realmente esa brecha, esa distancia, esa separación de la que nosotros hablamos en el mundo de nuestros hijos respecto de nuestro mundo es abismante, abismante. Y muchas veces cuesta demasiado tratar de establecer canales de comunicación. Eso es, claro. O vías de comunicación que de alguna manera nos permitan, ¿cierto?, entender qué está pasando en estos códigos que decíamos, en estas relaciones que ellos empiezan que los chicos tienen ahora, po. No está esa posibilidad, pues. Y que traen tanto, a ver cómo decirlo, inseguridad en los padres. Porque ahora los padres... Mire, se empieza a dar vuelta... Sí. Se invierte la realidad de la situación. ¿En qué sentido? En que los hijos que siempre, ¿cierto?, fuimos subordinados a nuestros padres y nosotros éramos quienes teníamos temor de recibir de ellos, de parte de ellos, ¿cierto?, la reprensión, la corrección, y mirábamos a nuestros padres de alguna manera en una instancia superior a donde nos ubicábamos nosotros. Eso gradualmente ha ido desapareciendo, al punto que hoy día las relaciones entre los hijos y los padres son más bien de orden horizontal. Claro. Más que en esta línea vertical de jerarquía. ¿Y qué significa eso entonces? Que el miedo, entre comillas, ¿cierto?, se ha ido pasando hacia el lado nuestro, pues. De cómo enfrentamos a nuestros hijos, de cómo van a reaccionar ellos frente a una corrección. ¿Por qué? Porque tenemos enfrente esta posibilidad de que también nos digan, ¿cierto?, a ver, pero momento. O sea, yo tengo derechos y háblele usted de los deberes, pues. Si en generaciones anteriores el mundo de la infancia era un mundo protegido, ¿cierto? Miremos nuestra experiencia, pues. Había cobertura, estaban nuestros padres sobre nosotros. Eso. Siempre estaba mediado por adultos que actuaban de alguna manera como un filtro. Incluso estaba alguien más. Esto era un círculo extendido, porque estaban los padres, estaban los profesores, estaban los vecinos, o sea, todo el mundo cuidaba. Cuidado con esto, cuidado donde vas, cuídate aquí y allá. Y había toda una red, por decir, de cobertura respecto de un niño. Pero hoy día los niños tienen acceso expedito a todo lo que ellos necesitan. Basta que tengan un computador, una tablet, se meten a internet y contenidos eróticos, sexuales, contenidos y juegos violentos, todo eso. O sea, los secretos que eran para nosotros, esos secretos de la infancia, ¿cierto?, esa información a la que no teníamos acceso, hoy día está puesta está aquí, expuesto. Está frente a sus ojos. Entonces se borraron así los secretos de la infancia, ya no hay secretos. Y eso es realmente complejo de entender hoy día. ¿Cómo lo hacemos para esto? Eso, pastor, es una pregunta que nos emplaza hoy día. Desde el punto de vista bíblico, cuando se analiza desde el comienzo de la creación, ya en el tiempo de Génesis, ayer compartíamos con el pastor Juan Carlos cuando el Señor le pide a Abraham, a su hijo, su único hijo, en sacrificio. Y mencionábamos que el contexto pagano de alrededor era, entre comillas, normal, los sacrificios de niños. Y esto en todo el mundo existieron religiones donde habían sacrificios de niños. Es decir, los abusos contra los menores era algo muy, muy fuerte y todavía hay enclaves donde hay vulneraciones tremendas. En la actualidad todavía quedan lugares donde hay esclavitud. Esto era muy común en el pasado, desgraciadamente. ¿Por qué menciono esto? Porque desde el tiempo de la Escritura, el Señor, cuando nos dice que el plan, no secreto porque el Señor lo reveló, el plan del enemigo es hurtar, matar y destruir. Y es exactamente la agenda del enemigo, es destruir la infancia, destruir la autoridad de los padres, destruir finalmente la familia. Y eso está actualmente en ejercicio, toda esta obra de iniquidad. Por lo tanto, tenemos que abrir bien los ojos para distinguir disciplina
de violencia, para poder distinguir, el poder dar la libertad necesaria, pero también los límites adecuados. Cuando no se tiene ese discernimiento, entonces se va a desbalancear, nos vamos a ir a los derechos o también al castigo absolutamente injustificado. Y básicamente estas lecciones que estamos hoy día aprendiendo, quienes deben estar muy atentos son los padres, porque al final del día la responsabilidad que Dios va a exigir va a ser de los padres. ¿Qué Así es. hicimos con nuestros hijos? Sí. Por lo tanto, independiente de la agenda del enemigo, independiente de la agenda política del momento, los padres deben tomar muy en serio lo que el Señor nos enseña, las pautas para poder tener claridad de lo que hoy día la Escritura nos indica. Es realmente complejo esto, porque tal como nosotros lo citábamos, ¿cierto? Hoy día nuestros hijos, en general, nos cuestionan, nos piden explicaciones abiertamente, ¿cierto? Así es. Porque están empoderados de esta atmósfera de derechos, muestran su desacuerdo, rebaten nuestras órdenes en este caso, ¿cierto? O sea, hay todo un planteamiento acerca de cómo llevar adelante la vida de ellos en relación a cómo o cuál es nuestra mirada de la vida que ellos debieran llevar. No hay un punto de encuentro necesariamente. Entonces se provoca ahí un quiebre. Y ese es un punto que nosotros debiéramos tomar nota para saber, como bien decía, ¿cierto?, el pastor, cómo debiéramos nosotros como hijos del Señor adoptar o asumir o enfrentar este tipo de situaciones en la relación con nuestros hijos. Hoy día el acceso a la información, el dominio de la tecnología, la retórica de los derechos, ¿cierto?, parece que les otorga a ellos una cuota de poder. Entonces, ¿dónde está yendo a parar ese poder? ¿O para qué? ¿Cuál es el destino? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se va a usar? No lo sabemos aún. Hay pocos estudios sobre esto, sobre esta conducta de nuestros hijos, de nuestros jóvenes hoy día. Hay pocos estudios porque es como una noticia que está en desarrollo. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar en las futuras generaciones con el comportamiento hoy día de nuestros hijos? Ahora, sin embargo, esa incógnita la tenemos nosotros acá, yo diría prácticamente en Latinoamérica, porque en los países europeos, en otros lados, como que ya vienen de vuelta. Porque ya hace 30 años de todo esto, sin embargo, se dieron cuenta que mucha información, ¿cómo se llama? Muchos derechos, como que no funcionó. Bueno, en muchas partes del mundo eso es así. Claro, o sea, las autoridades están tomando otro tipo de acción al respecto. El problema es que esto entra con tanta fuerza, hermana María Soledad, con tanta fuerza, que deja sus estragos en la sociedad difíciles de borrar. O sea, lo señalaba, ¿cierto?, que busca, porque no solo tiene que ver con este tema que nosotros estamos tratando respecto de los niños, ¿cierto?, o de los jóvenes, tratando o aproximándonos a un contexto normativo o a un perfil de cómo son hoy día nuestros niños y nuestros jóvenes. Esto viene de mucho tiempo atrás. ¿Y qué es lo que busca? Cambiar, ¿cierto?, los paradigmas. Porque, claro, es una palabra que suena tal vez un poco rimbombante, pero ¿cómo las sociedades o cómo el hombre ha venido, ¿cierto?, haciendo las cosas o entendiendo las cosas y de pronto, ¿cierto?, a través de una corriente de pensamiento general, se busca dar un giro absolutamente radical para que entonces empecemos a entender el paradigma de la infancia y de la adolescencia desde una mirada
totalmente distinta a como siempre la hemos entendido. Lo mismo recuerden, ¿cierto?, que pasa en materias de sexualidad. Lo mismo pasa en materias de matrimonio, que Correcto, estuvimos sí, hablando pues, hace poco. sí. Lo mismo pasa en conceptos de familia. Mm. Entonces, todo lo que de alguna manera tiende a ser institucional Se quiere. tiene que dejar de Claro, serlo claro. para que se transformen entonces en términos que sean más adecuados a los tiempos. Y creo que eso es donde más se manifiesta es en la falta que tienen ahora los niños, los adolescentes, la falta de respeto a la autoridad. Y esta comienza primeramente en casa. Bueno, La poca autoridad que tienen con la falta de respeto a la autoridad de los padres, primero, y esto después se vuelca a los colegios, después se vuelca a todo tipo de autoridad. es una cadena. Es una cadena. Y Absolutamente. vemos también, por otro lado, a la autoridad faltándose el respeto entre ellos mismos. O sea, en el fondo, alcanza a todos. Alcanza a todos y creemos, ¿cierto?, que si el hombre en esto fuera sensato, Ujú. buscara el consejo de parte de nuestro Señor, consejo que por lo demás aparece, puesto, señalado en las Sagradas Escrituras, de cómo debieran o cómo debiéramos entendernos todos los seres humanos en este contexto de orden, en esta estructura, en estas formas, porque sí que las hay. Existe Pero la claro que forma sí, pues, claro que de sí. parte de nuestro Señor, ¿cierto?, para vivir una vida en sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguna de estas grandes organizaciones, Son ni los la tratados, Organización de Naciones Unidas, ni ninguna, ni el Organismo Internacional de la Juventud, ninguno considera, ¿cierto?, son buenas intenciones, Claro, por cierto, claro. porque aparecen redactadas de una manera que incluso son atractivas, en este caso para los niños, para los jóvenes, pero que en el fondo lo que buscan es modificar aquello que ha sido establecido como en un modelo de orden para la vida Claro. del ser humano. Claro. Mientras nosotros no veamos que esto es así, la verdad es que encontrar una respuesta clara y categórica desde lo humano o desde el planteamiento normativo para la realidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes hoy día es bastante difícil, porque no la hay. Ninguno de estos organismos, ni las Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos, ni la Corte Penal Internacional, ningún organismo de esta o de otra naturaleza va a poder encontrar verdaderamente un documento normativo, como estos que tenemos acá Claro. encima para estudiar, ¿cierto?, que den cabal respuesta a la problemática del ser humano hoy día, ni en ningún tiempo. Claro, claro. Está el manual y que ha sido así desde los comienzos, desde los principios. ¿Pastor? Sí, se mencionó el tema de la sexualidad y el inicio de la actividad sexual comienza hoy día cada vez más joven, sexuales. La enseñanza que se ha ido entregando a lo largo de estos años por diferentes autoridades es, en vez de darle la autoridad a los padres, repartir condones, por ejemplo. Claro, claro. Por lo tanto, y hoy día si queremos evaluar, independiente a si alguien dice, bueno, yo no soy creyente, bueno, pero veamos las cifras. ¿Qué ha pasado en estos años? Sí, pues. Actualmente hay las cifras de personas contagiadas de SIDA es impresionante, más que en otras naciones de América Latina. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hemos llegado a las cifras escandalosas que tenemos? La permisividad, cuando alguien le dice, oye, dile, conversa con tu hija para que se cuide. ¿Qué significa que una mamá le diga a su hija que se cuide? ¿Entregarle pastillas? ¿Entregarle preservativos?
o guiarla por el consejo bíblico. Hoy día esta permisividad, exacerbación, como usted hablaba, mi hermano, respecto a los derechos, bueno, cada uno verá y que tome su decisión. Me estaba acordando del hijo pródigo, que en su momento él también reclama sus derechos. Yo tengo derecho También. a disfrutar Justamente. de mi herencia, así que no voy a esperar que tú te mueras, papá, lo siento mucho, tienes demasiada buena salud, así que dame lo que me corresponde, y se fue y vivió como quiso. Vivió su vida loca. Bueno, Y los resultados estaban. los resultados ya los conocemos, y el consejo de la Biblia no ha cambiado, y tenemos que Así seguir es. volviendo a él, revisar nuestra vida como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, como sociedad, y volver a la fuente, la palabra del Señor. El consejo del Señor, dice, permanece para siempre. Para siempre. Los mandamientos del Señor, que son todos justos. Ayer hacíamos esta, en algún momento lo mencionamos también, Pastor Boris y hermano Alberto, y hermanos amados, mandamiento, no sugerencia. Mandamiento, eso es lo que encontramos en la Escritura, no sugerencia. Y es lo que los padres en cierta medida hemos perdido. En algún momento lo mencionamos también, Pastor Boris y hermano Alberto, y hermanos amados, mandamiento, no sugerencia. Mandamiento, eso es lo que encontramos en la Escritura, no sugerencia. Y es lo que los padres en cierta medida hemos perdido, el mandar. De pronto, por ejemplo, los hijos cuando vienen a uno a pedirle permiso, entonces uno dice, a ver, ¿me estás pidiendo permiso o me estás informando? Porque de repente es eso, voy a ir a tal parte. Ya, ¿y quién te dio permiso? ¿Pediste permiso? Eso ya no lo hacemos, pues. No. Son conductas que han desaparecido. Conductas que han desaparecido. Sí. ¿Cierto? Entonces ahí es donde el papá o la mamá, que está en este momento en sintonía, dice, bueno, ¿y en qué momento voy a poner los puntos sobre las i? ¿Será muy tarde? Bueno, eso justamente le iba a comentar. Muchas veces estas cosas, el problema es que no sé si realmente logremos dimensionar el efecto. Mire, cuando uno adopta una actitud contemplativa, pacífica o pasiva respecto de esto, y no conocemos, ¿cierto?, todo lo que existe en normas que el mundo ha puesto a disposición de nuestros hijos hoy día, lo desconocemos. Como padres ignoramos eso, porque no investigamos. Y por otro lado, también hemos sido débiles en la presentación de la palabra hacia nuestros hijos. Es verdad. O sea, hemos descuidado dos áreas fundamentales. Primero, desconocemos todo esto que está pasando afuera. ¿Cuánto tiempo dedican, cierto, ellos a conversar sobre sus derechos, sobre sus intereses, sobre su propio mundo, como decíamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo también el colegio aporta para construir en ellos esta identidad propia? Donde aquí sí que adquiere mucho valor el principio de la autonomía progresiva, que nosotros lo mencionábamos, ¿cierto? Y que hay un texto que se está discutiendo en el Congreso. Sí, así es. Y que tiene que ver con esa capacidad de tomar decisiones en la medida en que tiene un mayor desarrollo cognitivo. Es decir, mientras nuestros hijos crecen, van adquiriendo mayor derecho en torno a al ejercicio de este principio. Un niño de 4 años, ¿cierto? Antiguamente no se le consultaba absolutamente nada porque era de 4 años. Lo que ha entrado muy fuerte a propósito, ¿cierto?, de estas normas que hemos citado, estos derechos del niño, es que justamente ese principio está instalado a nivel internacional. Y los estados que se hacen parte y adoptan estas normas, entonces estos principios entran al derecho nacional. Y así entonces tenemos que hoy día en nuestro país sí se puede recoger la opinión en un tribunal de un niño de 8 años, de 10 años, de 12 años,
en la medida, ¿cierto?, en que más edad tiene y se acerca más a la mayoría de edad, entonces con mayor razón va a ser más oído y también más considerada su opinión. Y eso antes no ocurría. Nunca se le preguntaba en un tribunal a un niño si a los 8 o a los 10 años él quería compartir un tiempo con su papá o con su mamá, o sea, sencillamente se tomaba la decisión. La decisión, claro. Hoy día son objeto de consulta. Y obviamente que uno no podría decir que eso está mal, pero lo malo pasa más bien por nosotros, los adultos, que no hemos invertido tiempo en preocuparnos para conocer, aunque sea medianamente, qué es lo que está pasando hoy día en su mundo, en el mundo de nuestros hijos. ¿Cómo nos ven ellos a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros interactuar con ellos? La norma, ¿cierto?, que nosotros leíamos en su artículo 1, da la respuesta acerca de qué es un niño, pero es una respuesta de alguna manera jurídica. Una persona o un ser humano, ¿cierto?, que es menor de 18 años de edad. Pero ¿qué realmente es un niño hoy día? Es una pregunta que no tiene respuestas simples. ¿Qué es hoy día un joven? ¿Qué quiere decir un joven cuando está hablando de esta necesidad de descubrirse? Entre todos, ¿cierto?, las definiciones que ellos dan. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si nosotros como papás o como mamás no logramos aproximarnos un poco al mundo de nuestros hijos. Mire, la semana pasada decíamos, ¿cuándo fue? Haga el ejercicio. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó como familia, como papá, como mamá, a tener un tiempo de conversación con cada uno de sus hijos? Claro. ¿Cuándo fue la última vez? Cuestionémonos eso. O sea, partamos por algo que es tan sencillo probablemente, pero que muchas veces no es fácil sentarse para conversar con un hijo. Yo hice el ejercicio. Ah, sí, no me diga. Fui obediente. Se fue con tarea. Me fui con tarea para hizo la casa. El ejercicio. Lo quiero compartir porque, a ver, no voy a mencionar a cuál de ellos, de mis 4. ¿Ya? Pero a uno de ellos le dije, mirándolo a los ojos, le dije, ¿estarías dispuesto o dispuesta a que yo revise tu teléfono? Ya. Y que tú me digas, antes de que yo lo revise, mirándome a los ojos, porque para mí los ojos son muy importantes, Sí, pues. mirándome a los ojos, que no voy a encontrar algo allí en lo que yo pueda, a lo mejor, decir, ¿por qué está pasando esto? Sí, me dijo, puedes revisarlo. Me quedé contenta. Ahora, fue un ejercicio a medias porque no tengo idea cómo meterme al Instagram ni cómo... Pero creía esa respuesta. Lo creí, de verdad. Y fue emocionante. Ahora, no es la primera vez. Tratamos en lo posible de entablar este tipo de conversaciones, de relación, en donde se conversa de esto, de lo otro. O sea, picamos un poquito, pero está esa oportunidad de hacerlo. Ahora, yo no sé si todos, con esto mismo de que tienen tantos derechos, creo que en una ocasión, que eres loca, te vamos a enseñar. ¿A qué me van a enseñar? Bueno, yo no tengo... a usar el Instagram. No tengo idea. Claro, yo sé que hay papás, por ejemplo, que tienen clave. Yo sé. Pero yo creo que también, de alguna manera, bueno, para quienes somos de más edad, pasamos por alto todo esto y de repente nomás nos encontramos que los hijos andan por todos lados, se meten en todos lados. Entonces hay una forma, sí, yo creo que en el Señor, si uno pide en el Señor, ya sé quién está escribiendo, una mamá joven. Te vamos a enseñar, me dice, a revisar redes sociales. Hay aplicaciones también para controlar. Sí, yo lo sé, pero uno tiene ya, tengo uno de 31 y la menor que tiene 16 y otros al medio ahí. Pero, hermano Alberto y Pastor Boris, yo creo que esto, el saber conocer un poco a nuestros hijos.
conocerlos, no los vamos a lograr conocer del todo. Y lo más probable es que ellos tengan más de algún secreto. Y está bien si uno también tiene algunos secretos. Pero digo, conocerlos un poquito en general. No sé, si nos hicieran una pregunta, oye, ¿qué piensas tú que tu hijo diría si yo converso esto o lo demás allá? No sé. Conocerlos un poco. Y que ellos sepan que también pueden confiar en uno. Porque eso es muy importante. Eso es tremendamente importante. Lo que usted hizo pudiera verse como algo pequeño, pero es algo de tanta importancia en nuestro día. Y son cosas sencillas que por lo general nosotros no hacemos. Más bien se busca en general el espacio cuando el hijo deja olvidado el celular, ¿cierto? Para ir a... Ay, yo me siento mal, me sentiría mal si hiciera eso. Pues, pero porque tiene que ver justamente con las confianzas. Si hemos aprendido a construir confianza con nuestros hijos, sinceramente no creo que sea necesario que tengamos que esperar que olvide el celular por ahí para empezar a indagar qué es lo que hay. Ojo, y nunca es tarde. ¿Cómo se llama el programa? Nunca es tarde para comenzar a... Porque más de alguien dirá, pero es que ya mi hijo está grande. No, hay que acercarse, hay que ver la manera de acercarse. Saber, por lo demás, los chicos tienen que tener la confianza de que es por amor. Es para protegerlos. Y una de las cosas que no hay ahora, hermano querido, y hermanos que escuchan, el saber, los hijos, y me dio tanto agrado que uno de ellos entendiera eso, y lo dijo abiertamente ahí en la mesa, entender que los límites son por amor y que son para protección. Sí. No es para uno coartarles, sino que es por eso mismo, por protección y por amor. Entonces, saber que hay límites, los hijos tienen que saberlo. O sea, que hay límites. Y los padres también tenemos que saber, es cierto, que estamos puestos por el Señor para colaborar con nuestros hijos. Sí. O sea, en lo que usted decía es tan importante porque, mire, nosotros podemos acá citar las normas, citar toda esta gama de tratados y todo lo que uno... Pero si en el fondo nosotros como papás no entendemos, si nos falta en eso, nos falta búsqueda de parte del Señor para también tener claridad de cómo conducirnos nosotros como padres, como madres en la vida de nuestros hijos, cómo afectarles a ellos, pero afectarles positivamente, siendo cuidadoso en las palabras, en las actitudes, en los gestos, en las confianzas que tenemos que establecer con nuestros hijos. Nosotros, cierto, a veces tomamos actitudes equívocas con nuestros hijos. ¿Cómo debiéramos hacerlo? Allí es donde necesitamos ser aconsejados de parte del Señor. Sí. Buscar en la Escritura, buscar en la oración, buscar en el consejo. Otros padres que van un poquito más adelante, a lo mejor que criaron ya hijos claro, y tienen ya hijos ¿cómo han mayores? Sacado la tarea adelante, ¿cierto? Que a cuesta, sus hijos, cuesta mucho. Buscar el consejo. Se entiende que somos parte de una familia y también el trabajo que nosotros hacemos o esta colaboración es justamente para poner al alcance de nuestros hermanos estos medios, estas posibilidades, que no ocurra esto que, como dice usted, apareció de repente, no supimos cuándo, cómo se dio esta situación, no advertimos nada, no consideramos nada y ahora nos encontramos de brazos cruzados muchas veces sin saber qué hacer. Bueno, y es la tarea también que tienen nuestros amados pastores y siervos, pues. Es una tarea también en la cual ellos tienen mucho para dar, mucho para colaborar, ¿o no, Pastor Boris? Libro de Primera de Juan. Eso. Capítulo 2, versículo 13. Juan ya está anciano, está al final del primer siglo y ya hay una segunda generación de hijos de creyentes que no vieron a Jesús. Y Juan tiene que hablarles acerca de que Jesucristo no fue un ser mitológico, que fue real y tiene que volver a establecer bases ahí. Amén. Y escribe, no quiero predicar, solamente mencionar el verso 13, dice, os escribo a vosotros padres, a los que comenzaron en el Evangelio, dice, porque conocéis al que es desde el principio, a Jesucristo.
conocen, y recordemos que la palabra conocer en la Biblia es intimidad, es tener cercanía absoluta, conocen a Cristo. Y después dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Es decir, los padres les han presentado a un Cristo vivo. Si los padres, si los mayores no vivimos una fe viva y solo una tradición, una religión, unir al templo y volver vacíos y solamente acordarnos de un par de versículos como reglas y predicarles pegándole con un bibliazo en la cabeza, sí, probablemente no entra al corazón esa palabra. Pero acá está diciendo, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Cuando vivimos y presentamos a un evangelio vivo, a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, a un Cristo que está ahora con nosotros, que es capaz de hacernos más que vencedores, incluso vencer al maligno. Esa sí es la labor que como hombres, como padres, como hijos debemos conocer a un Cristo verdadero, a un Cristo real, a un Cristo presente, a un Cristo poderoso, capaz de ayudarnos en las tentaciones diarias de los padres, de los adultos, de los jóvenes y de los niños. Amén. Qué importante reflexionar sobre esto en torno a la Escritura, cuando en ella verdaderamente encontramos respuesta para las necesidades nuestras primero, como padres, como madres, y también para las necesidades que nos plantean nuestros hijos. No dejemos de considerar como importante esto que hemos comenzado a reflexionar. La verdad es que mientras más pronto tomemos en cuenta que es necesario retomar el diálogo, retomar la comunicación, si es que hemos dado ventaja al sistema, al modelo en la vida de nuestros hijos, retomemos ahora para que de alguna manera podamos, cierto, un día presentarnos con la conciencia de haber hecho aquello que realmente teníamos que hacer y no quedarnos en deuda con esto que por lo demás es un mandamiento de parte del Señor de nosotros como padres y madres en cuanto a la vida de nuestros hijos. Amén, amén pues. Tenemos que ya finalizar este tiempo. Esperamos que haya sido de verdad, en la gracia del Señor, esperamos que haya sido provechoso. Decirles que ahí en nuestro Facebook y en YouTube, Ministerio Armonía, va a quedar esta conversación de esta mañana. Hasta la próxima será, pues, hermano Alberto. Hasta la próxima, seguimos avanzando, vamos a adentrarnos ya de lleno en el perfil del niño, el perfil del joven. Y bueno, alguna sorpresa nos deparará el Señor en lo que se viene más adelante. En la conversación. Nos vemos o nos escuchamos el martes. Pues el martes por la tardecita. Por la tardecita, conversando en armonía. Ajá. Un abrazo, amados hermanos. Pastor, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Bendiciones.